Quiero leer para ustedes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Van a prestar ustedes mucha atención. Este es un pasaje conocido porque es el famoso relato de la pesca milagrosa. Todos algún día lo hemos leído o todos algún día hemos escuchado de aquello que Jesús hizo justo cuando se encontró con Pedro en una situación tan adversa como la que él estaba viviendo. Dice así Lucas capítulo 5 versículo 1 en adelante. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaban sobre él? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Esa era la razón por la que ellos seguían a Jesús. Jesús vio cerca de la orilla del lago, vio que estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Lo dejaron todo para seguir a Jesús. Quiero desarrollar el tema que titulo Oír la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre eso. Oír la palabra de Dios. Todos en la vida vamos a vivir esto. Vamos a vivir tiempos, diga conmigo tiempos. Vamos a vivir largos tiempos, diga largos tiempos. Y vamos a vivir momentos. ¿Ok? Tiempos, largos tiempos y momentos. Me voy a explicar. Cuando digo que todos vivimos tiempo, esos tiempos tiene que ver con el escenario donde prácticamente nadie se escapa. Todos en este momento a nivel global, o muchísima gente está hablando del proyecto de inflación o la inflación que está viniendo, que puede convertirse en una recesión terrible, un impacto financiero tremendo. Es un tiempo del cual como que nadie se escapa. Quizás unos lo sientan más, otros lo sientan menos. Quizás hay quienes ni les interesa porque sencillamente no perciben lo que está pasando, pero bueno, son los tiempos o el tiempo que se vive. Cuando hablo de largo tiempo, son aquellas cosas que alguien enfrenta, pero que pareciera que no se va a acabar. Es eso que dice uno: pero esto ¿hasta cuándo irá a durar?
¿Cómo haremos para que esta situación cambie? Recuerdo aquel pasaje del Evangelio de Marcos que habla de una mujer que llevaba 12 años enferma de un flujo de sangre. Era mucho tiempo enferma y ella como que cada mañana se preguntaba, bueno, ¿cuándo esta situación va a terminar? Cuando hablo de largos tiempos me refiero a eso. Y Pedro estaba viviendo en ese momento ese largo tiempo. La pesca estaba mala, no había subienda, intentaban pescar de una manera, no lo lograban. Yo no sé cuántas personas aquí en el auditorio, de los que nos puedan ver, están pasando por ese largo tiempo. Esa situación que pareciera que no tiene cambio. Pero este familiar, esta muchacha, este muchacho, este esposo o esta enfermedad, ¿cuándo se irá a terminar? A eso me refiero cuando hablamos de largos tiempos. En diferentes áreas, pero casi todos enfrentamos esos largos tiempos y están los momentos. Diga conmigo, momentos. Esos momentos o momentos son el punto de quiebre o donde la cosa se empeora. Dicen, no, murió. No, ya no se puede hacer nada. Definitivamente dijeron que no. O sencillamente todo cambia y dice, ¿sabes? Se resolvió el asunto. Pero es un momento que se vive y es allí donde aplicamos eso, porque esos momentos pueden dar una curva para bien, una transformación para beneficio, cuando oímos la palabra de Dios, cuando se oye la palabra de Dios. Pedro con sus amigos había pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado absolutamente nada. Salieron a la orilla, se bajaron de sus barcas, comenzaron a lavar las redes y a remendarlas. Pero llega Jesús con la propuesta. Llega Jesús para darle un cambio a esa experiencia sin sabor que Pedro estaba viviendo, y es lo que podemos llamar una visitación. Diga conmigo, viene una visitación. Quiero que lo diga más fuerte, viene una visitación. Sí, Pedro no leyó la agenda, el minuto a minuto no decía, ay, está cerca llegar Jesús. Quizás él ni lo esperaba, pero Jesús llegó en el momento adecuado, cuando ya el largo tiempo parecía que no iba a terminar, que ese era otro día donde él regresaría a casa y le diría a su familia, bueno, otra noche más terrible, otro mes sin lograr las metas en las ventas, otra puerta que se tocó y no hubo la oportunidad laboral. Pedro como que pensaba que lavaría las redes y las remendaría y volvería a la casa con la noticia de que nada bueno había pasado. Pero llegó una visitación. Esas visitaciones hay que estar muy atentos, porque es en el marco de esa visitación donde ocurren cosas. Entre las cosas que ocurren es que lo más seguro es que haya un intercambio. Jesús le propuso a Pedro un intercambio. Le dijo, Pedro, buen día, aunque pareciera que no es tan bueno para ti porque pasaste toda la noche sin pescar, pero buen día después de tomarte un café. Pedro, quiero que me hagas un favor. ¿Me puedes alquilar o prestar la barca? Y viene un intercambio. Diga conmigo, intercambio. ¿Sí? Ese intercambio donde en el marco de oír la palabra de Dios, sencillamente nosotros ponemos al servicio de Dios aquello que está vacío, aquello que no ha fructificado, aquello que no promete. Pedro decía, para vender el negocio, pero es que cuando vengan y me pidan el estado
y miren las ventas y todo. Yo qué le voy, no me dan nada, esto está fracasado, está mala la pesca. Entonces, cuando viene una visitación, Dios viene y nos propone intercambio. Préstame tu barca y yo te doy palabra. Me prestas tu vida, me prestas todo el margen de influencia que tengas, todos los contactos, tu influencia con ellos, préstame lo que tienes y entonces yo te voy a dar palabra y veremos qué es lo que pasa. Entonces, lo más seguro es que en el tiempo que viene, Dios va a comenzar a proponerte un intercambio. Y en ese intercambio vas a tener que abrir más espacios. Espacios en tu agenda para compartir de Jesús con otros. Espacios en tu agenda para servirle al Señor en las diferentes áreas que Él te permita hacerlo y que Él ha diseñado hacerlo a través de tu vida. Pero Él sí te va a proponer ese intercambio. Préstame o lo más productivo que tienes, o aún las cosas que pareciera tu propia vida, porque Pedro decía, como pescador en este momento estoy frustrado, no se me están dando las cosas, no estoy siendo productivo. Pero Jesús le dice, préstame tu barca, préstame tu habilidad de pescador para que puedan mantener la barca un poco más adentro. Y Jesús aprovechaba incluso la corriente de los aires, de las olas y todo para poder entregar su mensaje. Préstame todo ese escenario de fracaso que tienes para yo hacer desde allí de lo que tienes lo que yo sé hacer, que es hablarle a otras personas. En esa propuesta de intercambio de Dios en tu vida, Él te dice, déjame hablar a través tuyo. Permíteme expresar mi mensaje a través de tu vida. Pero Señor, mi barca no tiene peces. No hay problema. Al fin y al cabo, el mensaje que tienes que hablar no es si hubo peces o no hubo peces. El mensaje que tendrás que hablar no es de la noche de fracaso. El mensaje que hablarás es de lo vivido después de la visitación. Pedro no se rehusó. Pedro no dijo, discúlpame, estoy muy cansado, estoy trasnochado, pasé la noche sin dormir, no pude pegar los ojos, estoy extenuado, no he desayunado, anoche casi no comimos, no te puedo ni prestar la barca, ni no. Pedro no se rehusó. Pedro comenzó a tener una lectura correcta de la visitación que estaba teniendo y del intercambio que el Señor le estaba proponiendo a él. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu casa? Cuando hablo de familia hablo de tíos, primos, abuelos, cuñados, suegros, familia. ¿Y cómo es tu casa? Hablo de tu círculo más pequeño, cónyuge, hijos, etcétera. ¿Cómo son? ¿Cómo están? A veces los escenarios son parecidos a los de la barca vacía, a los de la barca sin pescar. Y a veces hacemos una lista de familiares y decimos, bueno, es puras redes rotas, puras barcas, o sea, no. Pero ¿qué tal si alguien toma la iniciativa y le dice, Señor, está bien, yo te presto mi casa, te presto mi familia, voy a compartir de Jesús? Abre un espacio en tu casa, abre un espacio en tu agenda, en tu oficina, deja que Jesús hable a través tuyo. Porque mientras Él habla a través tuyo, aquello que Él habla, aquello que tú puedas escuchar, aún lo que tú dices de parte de Él, va a impactar tu vida y va a pasar algo. Y es que va a ocurrir, van a venir instrucciones. La instrucción, cuando Jesús terminó de dar el mensaje, de inmediato lo que hizo Jesús fue decirle, Pedro, toma la barca, llévala un poco más a lo profundo y tira la red para pescar. Vinieron las instrucciones. Cuando una persona lee bien la visitación de Dios y está dispuesta a intercambiar con Dios, en ese intercambio a recibir instrucciones, yo te doy instrucciones, tú me das obediencia.
Pablo dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su mayor característica es la obediencia. Y Pedro sigue intercambiando con Jesús. Está prestándole servicio, Jesús está dándole palabra y ahora Jesús le da instrucciones y Pedro le entrega obediencia. Y en esos actos sencillos de obediencia, pero contundentes, allí puede pasar algo, y es que se activa lo sobrenatural. ¿Qué cosa se activa? Dígalo más fuerte. ¿Qué se activa? Lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es sencillamente aquello que tú y yo nunca pudimos hacer. Aquello que nadie pudo entregarme, darme. Que aunque me esforcé por mucho tiempo, aunque di lo mejor de mí, pero no ocurrió nada. Pero cuando la persona lee bien la visitación de Dios, entiende que hay un intercambio de parte de Dios y comienza a moverse en obediencia, viene una manifestación producto de haber oído la palabra de Dios. ¿Sabes que Pedro le dice: mira, Jesús, yo tengo claro que tú eres un excelente predicador y ya hemos escuchado que has estado sanando enfermos y, o sea, pero aquí el experto en la pesca soy yo, y hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada, no hay peces. Y por primera vez en la vida Pedro dice la frase clave: pero por tu palabra, o de acuerdo a tus palabras, yo voy a echar la red. Y tomó la red y la lanzó. Mira qué tremendo. Esto se generó porque Pedro había oído la palabra de Dios. Los tiempos largos tendrán un final a partir del momento cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Recuerda que todos vivimos tiempos. Hay otros que viven o vivimos tiempos largos, pero en medio de todo eso hay momentos. Y son esos momentos cuando viene la visitación de Dios y cuando tenemos la oportunidad de recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué hace? Que comienza a despertar nuestra fe. Pedro, por primera vez en su vida, tenía fe en la palabra y le dice: por tu palabra yo voy a echar la red. Y tiró la red, y dice la Biblia que parecía que se iba a romper de la cantidad de peces. Estaba ocurriendo algo sobrenatural. En el mismo sitio donde él había intentado pescar durante toda la noche, en ese mismo lugar estaba teniendo la pesca más impresionante. Pero todo fue después de haber oído la palabra de Dios. Yo aprendo algo: los tiempos largos versus menos palabra se van a prolongar. Esos tiempos largos de esas cosas que uno dice: pero ¿hasta cuándo, por favor? Esos tiempos se perpetúan si no hay palabra. Pero si se viven tiempos largos y nos exponemos a la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que los tiempos largos están sentenciados a desaparecer, literalmente, a acabarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene y la palabra de Dios inyecta en nuestra vida fe, nuestro espíritu recobra visión, podemos ver aquello que no habíamos visto y podemos sobre todo ser diseñados en un nuevo estilo de vida que es la obediencia. Los pescadores le preguntaban: oye Pedro, ¿y tú por qué tiraste la red si habíamos pasado toda la noche sin pescar nada? Y Pedro decía: es que algo pasó cuando yo escuché la palabra de Dios. Algo ocurrió cuando él hablaba. Yo entendí que tenía que obedecer. Yo sabía que no habían peces. Yo sabía que ahí habíamos tirado la red en muchas ocasiones. Pero a partir de haber oído la palabra de Dios, se despertó en mí esa fe que necesitaba. Entonces ahí entiendes que no necesitas ni irte para otro país, a no ser que Dios te lo indique. Ni necesitas andar con trampas, ni necesitas andar mintiendo, ni necesitas andar todavía luchando para completar el peso para los 10 pesos. Sencillamente necesitas
entrar en una corriente de vida saludable que se llama la fe. Y la fe no es propiedad privada de una religión. Ninguna religión puede decir, espera un momentico, la fe es nuestra. Aquí la vendemos o la porcionamos o la distribuimos. No, la fe no es propiedad privada. Dice la Biblia en Corintios que la fe es un regalo, es un don. ¿Qué es la fe? Es un regalo, es un don de Dios. Pero esa fe, ¿dónde tiene origen? ¿Cuál es la cantera de la fe? La palabra de Dios. Yo sé que tú admiras personas de ahí, esa señora tiene una fe terrible. Ese hombre tiene una fe. Yo hasta envidia le tengo. Pero espérate, ¿tú sabes cómo esa dama o ese caballero llegaron a tener fe? No hay otra manera. Es cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Hay quienes se exponen a la palabra por religión. Y entonces se exponen por religión y andan aprendiéndose versículos para ver a quién juzgan, a quién condenan. Pero hay quienes recibimos la palabra de Dios como el alimento diario. Y ese alimento genera en nuestra vida una fe saludable. Tal fue la fe en Pedro que tiró la red donde no había pescado nada, porque ahí había pasado toda la noche. Entonces puede ser la misma ciudad, el mismo barrio, con la misma profesión, el mismo intento, espérate, pero con fe. Con fe por haber oído la palabra de Dios. Y los resultados pueden ser diferentes de una manera espantosamente gigante. Hoy Dios nos convocó para decirnos, oír la palabra de Dios no es una rutina religiosa, es un gesto de vida, es un hábito de vida demasiado saludable. Yo te felicito por estar aquí para oír la palabra de Dios. Porque quizá físicamente tengas sed o hambre o cansancio o alegría o tristeza o qué sé yo, pero tu espíritu está recibiendo la palabra y tu espíritu va a generar en ti una actitud permanente de obediencia. Y vas a tirar la red en el mismo lago, desde la misma barca, con los mismos compañeros, pero los resultados van a ser distintos, al punto que Pedro tuvo que llamar a los otros pescadores y decirles, vengan, y parecía que se hundían. Obviamente nunca se hundieron, porque la bendición de Dios no ahoga a nadie. Le es suficiente, lo sobreabunda, pero no lo asfixia. Aplauda al Señor, porque Él es digno de ser honrado. Su bendición no nos va a ahogar ni a hundir. Su bendición nos va a sorprender de manera especial. Ahí donde estás, acompáñame a agradecerle a Dios por la palabra y a decirle a Él que nunca queremos perder la virtud de oír la palabra de Dios. Padre, gracias por todos mis amigos que están aquí en el auditorio y aquellos que pueden vernos en este momento. Espíritu Santo, visítalos y visítanos a todos de tal manera que nunca perdamos la facultad de oír tu palabra, Señor, de recibir tu palabra, porque la fe no tiene otro origen distinto a tu palabra. Que los tiempos largos queden sentenciados a terminarse. Ese tiempo largo de enfermedad, ese tiempo largo de deuda, ese tiempo largo de confusión, de depresión, ese tiempo largo de no ver soluciones, se acaba. Porque la visitación de Dios a través de su palabra trae un momento de transformación, un momento de visitación de su presencia. Padre, gracias. Yo cubro a todos mis amigos y cubro a cada persona con esta palabra, declarando con mi boca que un nuevo tiempo de cosas sobrenaturales se avecina, llega a la vida de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor.